Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, en esta clase vamos a ver el tema de regresión lineal para poder finalizar el tema general de la introducción asociado a la probabilidad y estadística, para dar pie después a lo que es el modelo biológico, ¿no? de las neuronas, y para que también se aterrice el tema ya del perceptrón y la regresión logística. Bien, la regresión lineal es un método bastante interesante y fuerte que se tiene para poder hacer un análisis e interpretación de las relaciones que existen entre diferentes conjuntos de datos. Vamos a tener, para empezar a definir los diferentes datasets que van a ser conocidos como conjuntos de observaciones o bien como predictores. Cada uno de estos predictores, en este tema de regresión lineal va a estar, el trasfondo de estos predictores va a ser encontrar una relación lineal, como lo dice el tema, entre pues todos estos predictores y un valor que nosotros queremos determinar de facto, ¿no? Que serían los yes. Entonces, vamos a tratar de analizar, perdón, vamos a analizar las relaciones que existen entre estos conjuntos de datos y el valor observable, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues a través de valores que estén, el producto de valores predichos por cada uno de estos predictores, y la relación que existe entre ellos nos va a dar el valor estimado, ¿no? ¿Cómo se van a obtener estos valores beta, ¿no? Estos factores que van a multiplicar cada uno de los predictores, pues a través de una relación de mínimos cuadrados. Nosotros vamos a tratar de ponderar la relación que existe entre estos datos a través de una relación promedio, una relación lineal promedio, y del valor que está predicho por este valor promedio, vamos a obtener diferencias, ¿no? O sea, diferencia entre el valor que observamos en el experimento y el valor que está predicho por este modelo promedio, ¿no? En primera instancia. ¿Cuál va a ser el valor de esta relación, el valor más óptimo de esta relación? Pues va a estar dado a través de los mínimos, del valor beta que se obtenga a través de los mínimos cuadrados, de las distancias mínimas cuadradas entre los valores observados y los estimados. Entonces, es decir, primero vamos a tirar una recta que se aproxime a estas relaciones, y después se va a ir haciendo ajustes finos a partir de estas distancias, ¿no? Que existen entre lo que está predicho con lo que realmente se tiene. Entonces, a través de estos valores beta, se va a establecer una relación lineal. Tenemos un valor beta que no tiene asociado ningún predictor y que va a ser conocido como una ordenada al origen, y va a ser el valor que esté asociado cuando pues no hay ninguna relación, ninguna fuerza que asocie a esta predicción, a este predictor con el valor observado. Y además vamos a tener un concepto que se conoce como el residuo, que pues va a ser esta diferencia, los valores resultantes entre el valor observado y el valor medido. Bien. Vamos a ir trabajando con un ejemplito y poniendo en práctica los conceptos. Estas son las librerías que son necesarias importar en Python para el análisis estadístico. Acá tenemos algunas numéricas, acá tenemos algunas para graficar y para graficar cuestiones estadísticas, y acá tenemos pues toda la paquetería para el análisis estadístico, ¿no? Tenemos el uso de los coeficientes de Pearson, regresiones lineales, para obtener conjuntos de entrenamiento, para determinar el valor recuadrado, el valor medio cuadrático, etcétera, ¿no? Bien, entonces el primer problema va a estar asociado a un conjunto de clínicas. Aquí tenemos 30 clínicas en las cuales nos brindaron
el número de pacientes que presentan determinada patología, ¿no? Y también nos presentaron estas mismas clínicas el número de pacientes que presentan un síntoma, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner otra vez en contexto las cuestiones del COVID, que esa sería la patología, y por síntomas, pues tenemos, no sé, imagínense lo que es dolor de cabeza. Entonces queremos determinar la relación, si existe una relación lineal entre estos dos conjuntos de datos, ¿no? Lo que es la patología y los síntomas. Lo primero que hay que hacer es obtener, bueno, hacer un data frame a través de pandas de esos conjuntos de datos de forma de arrays a una tablita dada de esta forma. Este data head solamente nos va a presentar en este caso los 5 primeros valores, pero podemos acá agregar muchos más, hasta los 30, y solamente para tenerlos de forma visual. Ya que están en un data frame, lo que vamos a hacer es primero hacer una inspección visual, ¿no? Es lo primero y lo más importante, porque a través de una inspección visual nos vamos a dar una idea del tipo de relación que existe entre estos datos, ¿no? En el caso de una regresión lineal simple, ¿no? Cuando hablamos solamente de dos conjuntos de datos, uno que sería el dependiente y el otro el independiente. Bien, en este caso graficamos lo que es la patología versus el síntoma y vemos que pues cualitativamente sí existe una relación lineal, ¿no? Existen algunos valores como este que se salen mucho de la nube de datos que podría estar relacionado con un valor atípico, ¿no? Pero pues eso ya después se podrá observar. Recuerden de lo de las clases pasadas que les dije que esta inspección visual permite tener una idea primero del grado de correlación que existe y de la fuerza y de la relación que existe entre estos datos. Bien, como conceptos, en términos de bondad de ajuste, lo que se utiliza es el error estándar de los residuos, que no es otra cosa más que la raíz de la suma de las diferencias al cuadrado entre el valor esperado y el valor observado, dividido entre el número de elementos de estos predictores, el número de grados de libertad y menos 1. En el caso de una relación simple, el valor de los grados de libertad va a ser 1, eso solamente tenemos un predictor, y este va a ser n-2. Bien, otro término que también ya lo hemos comentado es el valor del R cuadrado, que pues va a ser un coeficiente que nos va a permitir determinar la relación que existe entre la respuesta, entre los valores observados y la varianza total de estos resultados. Como los coeficientes de Spearman y de Pearson, este valor va entre 0 y 1, y además, pues a la hora de, como estamos manejando acá diferencias cuadráticas, este R cuadrado pues va a ser un coeficiente adimensional, ¿no? Esta es la ecuación que lo ejemplifica. Tenemos otro concepto que es el F-test. Este modelo nos va a permitir determinar el grado de importancia, véanlo de esta forma, que tiene un predictor en el modelo. En el caso de cuando tenemos diferentes conjuntos de datos, diferentes variables, pues no todos necesariamente deben cumplir un papel ponderante en el modelo final. Algunos van a contribuir en menor grado que otros, ¿no? Entonces, es a través de este test que nos va a indicar qué tanto contribuye cada uno de estos predictores, ¿no? Como ejemplo, tenemos que si tenemos un valor de la probabilidad del F-test menor a lo que nosotros asignemos por un valor P, en este caso 0.05, entonces sí va a haber evidencias de que la varianza está determinada por el modelo. Entonces nos va a dar confianza en que este predictor realmente juega un papel en el modelo, ¿no? Si este valor es superior al 0.5, entonces tiene relación, pero es en menor grado, ¿no? O con menor fuerza.
El otro concepto que también ya hemos visto en las clases pasadas pues son los predictores y el valor P. El valor P lo vamos a determinar de facto cuando hagamos un análisis estadístico que por lo general es del 0.05 y va a estar asociado con un intervalo de confianza, ¿no? Que por lo general pues vamos a hablar del 95%. Vamos a tener que manejar hipótesis nulas. En el caso de la regresión lineal simple, la hipótesis nula es que este predictor X, ¿no? En este caso sería la patología, acá lo vemos, no va a contribuir el modelo. ¿Qué significa que no contribuye? Pues que su valor o su peso, que va a ser asociado con el valor beta, pues va a ser igual a 0, ¿no? Esa va a ser la hipótesis nula. Y bueno, también tenemos lo que es el estadístico T, que también lo comenté en las clases pasadas, que va a relacionar lo que es cada uno de estos pesos que tienen cada uno de los predictores al modelo y con la relación que tiene con la varianza y la suma cuadrática de los errores. El valor P pues va a ser toda la probabilidad que es mayor a este valor T, y el intervalo de confianza de los datos va a estar asociado a cada uno de estos pesos como el peso promedio, que es el valor promedio, más menos lo que está relacionado con su varianza, ¿no? Y este valor T asociado al 95% dividido entre 2. En Python, lo primero que hay que hacer es, permítanme. Bien, en Python entonces vamos a tener que llamar primero al coeficiente de Pearson, que si recuerdan en las clases pasadas, este coeficiente es lo primero que se tiene que hacer en una regresión lineal, ya que este está asociado directamente con regresiones lineales. Y en el caso de que no haya una regresión lineal, lo siguiente sería hacer un estudio de alguna relación en términos no lineales a través del coeficiente de Spearman. Aplicando el coeficiente de correlación de Pearson, vamos a obtener lo que es tanto este valor del coeficiente como su valor P, ¿no? Acá vemos que el coeficiente de Pearson es positivo, por lo tanto hay una relación positiva y un valor P. Bien, entonces un valor P que es mucho menor a el 0.05 que definimos. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, primero que el coeficiente de correlación de Pearson nos indica que existe la relación positiva, o sea, es decir, mientras un conjunto de datos crece, el otro también crece, pero es débil, ¿no? La relación que existe entre ellos. Uno esperaría que fuera cercano a 1, ¿no? Y el valor P lo que nos va a indicar es que, pues, esta hipótesis nula se anula, por lo tanto, pues tiene una contribución poca al modelo este valor beta, ¿no? Entonces, ya tenemos ya los primeros resultados de nuestro análisis de la regresión lineal y lo siguiente pues sería hacer el ajuste, ¿no? El ajuste por medio de la ecuación que estaba presentada al inicio y para lo cual necesitamos dividir nuestros datasets en dos conjuntos principalmente, ¿no? Lo que se conoce como el dataset de entrenamiento, el train, y el de testeo, ¿no? El test. Esto ya va a ser necesario que ustedes lo implementen después en las redes neuronales, en la que van a ser necesarios no solamente un conjunto de datos de entrenamiento y uno de testeo, sino también uno de validación. Pero más adelante lo veremos, ¿no? A detalle. ¿A qué se refieren estos conjuntos de entrenamiento y de testeo? Bueno, que vamos a ocupar un porcentaje del total de los datos del predictor para poder tener un ajuste del modelo, ¿no? Y después, con el otro porcentaje de los datos del conjunto de test, vamos a probar que el modelo se adecua y que pues manejamos unos errores bajos, ¿no? O sea, esto nos va a asegurar la confianza de que nuestro modelo predictor es bueno. Por lo general se acostumbra a que los datasets del entrenamiento sean del 80 o del 70% y que el de testeo sea del 20 o el 30%, ¿no? Bien.
Acá está la instrucción para dividir el conjunto de entrenamiento y de testeo, que va a ser del 70 y del 30%. Vamos a tener que hacerle un reshape a los datos obtenidos del data frame para ponerlos de nuevo como en un array y los vamos a dividir de manera aleatoria, ¿no? Aplicamos, ya que hicimos esta división entre los dos conjuntos de datos, vamos a aplicar la regresión lineal y vamos a hacer el fit, ¿no? Vamos a obtener en la regresión lineal. Vamos a imprimir lo que es el intercepto, que es la ordenada al origen. Vamos a obtener a través de esta lista de pues, este columns va a tener asociado los valores beta de los diferentes predictores. En este caso va a ser solo uno. Pero bueno, vamos a tener aquí el array con estos valores beta. Y como vamos a obtener un array y nosotros queremos obtener el valor numérico, pues le tenemos que hacer un flatten. Este flatten va a ser también necesario después cuando se entrenen redes neuronales, cuando manejen una gran cantidad de datos, ¿no? Porque pues se acostumbra a que esta cantidad de datos grande se maneje de forma tensorial y pues muchas veces necesitamos extraer resultados de estos tensores y va a ser por medio de esta función flatten. Esta función flatten lo que va a hacer es aplastar estos tensores en una sola dimensión y pues lo vamos a ver más adelante, ¿no? Vamos a obtener también lo que es el valor R cuadrado del ajuste y pues aquí tenemos tenemos reportados estos datos. Esto es la ordenada al origen. Acá tenemos el coeficiente beta asociado a la pendiente de este predictor y el R cuadrado. Vemos que el R cuadrado pues es bajo, ¿no? ¿Qué significa este punto 15? Punto 15? Pues que el modelo va a predecir de manera correcta el 15% de los resultados, ¿no? Entonces pues es muy bajo el nivel predictor. Por lo general se va a acostumbrar, o siempre queremos que sea 1 o muy cercano a 1, ¿no? Para que ese nivel de predicción pues sea pues, 95% más. Entonces, pues aquí todo esto va acordando con lo que vamos extrayendo del coeficiente de correlación de Pearson, ¿no? O sea, todo va ad hoc. Después de que obtenemos el modelo por medio de la intercepción y de la ordenada, de la pendiente, pues vamos a hacer la predicción de los resultados por medio del conjunto de datos de test, ¿no? Para lo cual entonces al modelo le vamos a aplicar la predicción y vamos a utilizar el conjunto de datos del testeo y solamente aquí como para reportar, para visualizar, pues acá tenemos las predicciones, las 10 primeras predicciones, ¿no? Que están reportadas de esta forma y por medio del mean square error vamos a reportar pues estas diferencias cuadráticas, ¿no? Entre lo predicho y lo observado. Esta función va a ser bien importante cuando empiecen a entrenar sus redes, porque al final la función de optimización que se va a querer obtener, pues va a ser esta función de pérdida de loss a través de este mean square error, ¿no? Y pues siempre se va a querer que sea lo menor posible, ¿no? Acá tenemos reportado el mean square error de este modelo predictor y pues es bastante alto, ¿no? Es decir, las diferencias que existen, como se muestra acá en el gráfico inicial, pues estas diferencias entre el modelo estimado y el modelo observado pues son demasiado grandes, ¿no? Por lo tanto, pues esta suma de estas diferencias pues también va a ser muy grande, ¿no? Por lo tanto, no es un buen modelo. También puede influir que en la observación inicial pues tenemos valores atípicos como ¿no? Entonces Entonces muchas veces lo que se recomienda hacer cuando tenemos valores atípicos pues es mandar a estos valores al conjunto de testeo, ¿no? Porque si lo metemos en el conjunto de entrenamiento, obviamente nos va a dar una predicción mala. Entonces, obviamente, te vamos a tener, y no solo mala para estos valores, ¿no? Sino mala también para los valores que se encuentran en el promedio, ¿no? A diferencia de que si los ponemos estos en el testeo, obviamente también nos van a dar una diferencia grande, pero los demás datos nos van a ajustar de manera confiable, ¿no? Ese es otro tip que pueden hacer. Bien, después también para obtener una
un reporte bastante completo de la estadística de la regresión lineal, vamos a utilizar las funciones que es el OLS, que es el Ordinary Least Squares. Para este Ordinary Least Squares necesitamos generar, no sé si recuerden la ecuación anterior, esta ecuación, tenemos el valor que es la intersección como la ordenada al origen, ¿no? Que no está asociada a ningún predictor. En esta función necesitamos asignar, bueno, necesitamos pues también obtener esta ordenada al origen. Entonces necesitamos agregarle, esta acá, perdón. Necesitamos agregarle una raíz, un vector, una raíz de unos a este conjunto de entrenamiento. Entonces vamos a primero agregarle valores numéricos de 1 constantes a este conjunto de entrenamiento y posteriormente vamos a poner a trabajar a esta función de el ordinary least squares, ¿no? Vamos a utilizar la variable independiente que es el conjunto de entrenamiento y la variable independiente que es el x. Vamos a ajustar ese modelo y vamos a obtener el reporte de los resultados. Acá tenemos pues el modelo que es por mínimos cuadrados, perdón, el de los cuadrados. El método pues es por mínimos cuadrados. Acá tenemos el número de observaciones que, si recuerdan, en el conjunto de entrenamiento era el 70% de los 30 observables. Acá tenemos el valor R cuadrado, que sigue siendo muy bajo. Acá es mucho más bajo, si ven, del 3% de predicción. Y tenemos el valor del estadístico F y su probabilidad, ¿no? Si recuerdan lo que les había comentado anteriormente, se esperaba que su probabilidad tiene que ser mucho menor a este valor P para que podamos considerar como de importancia para poder el predictor X, en este caso la patología, para poder predecir la variable Y, ¿no? Que sería con el síntoma. Bien, tenemos otras propiedades, no voy a ahondar mucho en eso. Lo que me interesa acá es mencionarle, pues es el coeficiente, que este va a ser el valor de la ordenada al origen. Tenemos asociado a esta ordenada al origen su desviación estándar, el valor de la pendiente asociado, bueno, el valor el peso que tiene el predictor X1, que sería la patología, y su desviación estándar. Tenemos el valor T del test T, para cada uno de estos valores, y el valor P asociado a cada uno de estos predictores, ¿no? Es bien importante aquí tener en cuenta que estos predictores estos valores P tienen que ser menores al 0.05 que definimos al inicio para poder decir que que juegan un papel importante en la predicción del modelo, ¿no? Acá no se cumple, por lo tanto, pues viene corroborando lo que lo que estamos mencionando con anterioridad de los resultados obtenidos, ¿no? Por el coeficiente de Pearson y por los otros estadísticos. Acá tenemos el reporte del intervalo de confianza, del intervalo del 25 al 97% para cada uno de estos predictores. Tenemos otros estadísticos como es el ómnibus, que está asociado al test T de cuadrados, perdón, K de cuadrados. Tenemos acá otros de los momentos, que es el skew y la kurtosis, que están asociados a la simetría de la distribución de probabilidad y al grado de picudez, por así decirlo, de esta distribución, y pues otras probabilidades, ¿no? Bien. Finalmente, para esta parte del modelo simple, vamos a graficar estos intervalos de confianza de los datos, ¿no? Aquí los graficamos, que están asociados a lo que ya habíamos mencionado acá con anterioridad, y lo que podemos observar es que este intervalo de confianza como que tiene una cintura, como que tiene un decremento en la parte media, en la parte central de la distribución de datos, y se va ensanchando conforme se aleja, ¿no? de la media. Esto tiene explicación y está relacionado en el hecho de que pues el ajuste de los datos se va a hacer considerando el promedio, ¿no? Todo va a ser referido a los promedios de estas distribuciones de datos. Por lo tanto, como el ajuste está
orientado hacia el valor promedio, siempre en la media, con los centros de masa de estas nubes de datos, pues se va a tener un intervalo de confianza más estrecho porque hay una mayor confiabilidad de la predicción de los datos, y conforme nos vamos alejando, pues obviamente las distancias de los errores cuadráticos, los errores al cuadrado, pues va a ser mayor, ¿no? Entonces los intervalos de confianza pues van a ser mayores, ¿no? Porque tenemos poco poder predictivo. Bien, para pasar ahora a lo que es el modelo de regresión múltiple, necesitamos poner condiciones para analizar la regresión lineal. Necesitamos, bueno, que no exista colinealidad o multicolinealidad en los predictores, ¿no? Es decir, imagínense en un caso en el que tenemos diferentes predictores, vamos a ver en un ejemplo claro acá, en el que tenemos diferentes variables, ¿no? Por ejemplo, en el caso que vamos a ver acá abajo es que se tomó ahí de un caso que vi ahí en internet, es tenemos supóngase que son estos el número el porcentaje de gente, de gastos que tiene cada uno de los medios de difusión, ¿no? La televisión, la radio y el periódico. Y acá tenemos, estamos hablando en términos de publicidad, ¿no? Los comerciales que se tienen cuando esos comerciales son vistos en televisión, en radio y en periódico. Y acá tenemos también pues lo que está asociado al porcentaje de ventas, ¿no? Ese producto determinado, y queremos pues analizar la correlación que existe y el grado de linealidad y de relaciones lineales que existen entre estos diferentes predictores, ¿no? Si queremos ver qué tanta relación existe entre las ventas que se tuvieron del producto con la difusión que se tuvo en televisión, en radio o en el periódico. Entonces acá tenemos 3 predictores que serían televisión, radio y periódico. Entonces necesitamos, para poder analizar, para poder llevar a cabo la regresión lineal, necesitamos que no exista colinealidad, es decir, que sean también independientes la relación que hay entre estos predictores. Es decir, vamos a tener que analizar si existe correlación entre la televisión y la radio, entre la radio y el periódico, y entre el periódico y la televisión, y cada uno con las ventas, ¿no? Eso es el primer paso que hay que hacer. Porque, bueno, si no estaríamos teniendo problemas, ¿no? En relaciones al incremento de la varianza. También tenemos que analizar, bueno, esto implica la colinealidad, analizar el valor del R cuadrado, analizar su matriz de correlaciones y hacer como un tipo de mini regresiones lineales entre predictores a pares, ¿no? Como lo mostramos anteriormente en todo este estudio, en toda esta clase. Además, hay que analizar un factor que se conoce como el factor de inflación de varianza, que está relacionado pues como por esta ecuación bastante sencilla que se da a través del R cuadrado. Si este factor es 1, entonces pues podemos asegurarnos de que no hay colinealidad, ¿no? Porque pues este R es 0, entonces pues el grado de correlación es 0. Si este va entre 1 y 5, entonces existe un grado pequeño, un grado bajo de colinealidad, pero si es superior a 5, pues entonces ya podemos estar seguros de que hay colinealidad, ¿no? Entonces va a haber problemas para hacer una regresión lineal múltiple de nuestros datos. Y finalmente tenemos que revisar si existe la homocedasticidad. ¿Y a qué se refiere la homocedasticidad? Pues es a analizar la varianza, la constancia de la varianza. ¿Qué es eso, no? Lo que hay que hacer es graficar la distribución de los residuos, de los errores, estas diferencias entre el valor estimado y el valor observado, para poder analizar esta dispersión. Si esta dispersión se da tanto positiva como negativa, entonces podemos hablar de que esta distribución es aleatoria, ¿no? Y no se ve sesgada, ¿no? Por la predicción del modelo. En el caso contrario, pues entonces se habla de que no hay homocedasticidad y entonces también hay problemas. Bien, lo mismo, pasamos a un data frame, estos conjuntos de datos,
y después pues vamos a tener que obtener una matriz de correlación, ¿no? Como lo había comentado anteriormente, entre todos los datos. Nos hacemos uso de esta función para obtener la matriz de correlación del data frame, y acá pues podemos ver la correlación que existe entre la variable, entre el predictor televisión con el predictor, bueno, con la variable ventas, y acá tenemos el R cuadrado. Entonces acuérdense que valores grandes pues nos dicen que hay una correlación, y valores pequeños pues nos indican una menor correlación de los resultados. Después de esto lo podemos graficar nosotros y podemos tener aquí este cuadrito de esta matriz, que esta ya se conoce como la matriz de correlaciones, en la que vemos, por ejemplo, la relación que existe entre la televisión y televisión, pues siempre va a ser 1 en las diagonales, ¿no? Y por ejemplo, hay muy poca correlación entre la televisión y la radio, entre el periódico y la televisión, pero existe una gran correlación entre las ventas y la televisión, ¿no? Entonces esto hay que cuidarlo para cuando hagamos nuestro análisis de regresión múltiple. Esta matriz es simétrica, si ven lo que pasa en la parte inferior también pasa en la parte superior, entonces es una propiedad de la matriz de correlación. Posteriormente, lo que había comentado acá, pues es analizar las distribuciones, que tienen estos datos, ¿no? Porque uno esperaría también que tuvieran distribuciones normales. Acuérdense lo que hemos venido comentando de todos estos coeficientes, pues están asociados a una distribución normal, ¿no? Entonces, acá tenemos la distribución de los datos para cada uno de los predictores, y vemos pues, que aquí tanto televisión como radio pues tienen una distribución uniforme, y aquí se ve como si fueran un tipo de distribuciones Bernoulli, ¿no? Y esto se va pareciendo más como a la gaussiana. Bien, lo siguiente es hacerle el mismo split a los al conjunto de datos, en el 70% como entrenamiento y el 30% de test. Finalmente, bueno, vamos a obtener lo mismo, ¿no? Aplicar el método de la función, el OLS, para obtener pues el resumen de los resultados, ¿no? Acá vamos a ver lo mismo. Acá tenemos el R cuadrado, aquí si vemos ya tenemos un valor predictivo bastante alto del 90%, esto es bueno. Acá tenemos un valor muy pequeño de la probabilidad del test S, el estadístico F, por lo tanto pues sí podemos estar seguros de que hay juega un papel importante estos predictores en el modelo. Y acá tenemos pues lo que es el valor de la ordenada al origen y el factor beta que va a estar asociado a cada uno de los predictores. Acá vemos en lo que es el valor P asociado a cada uno de estos predictores, y acá, por ejemplo, vemos que para estos tres tenemos un valor P pues menor al 0.05, ¿no? Por lo tanto, su contribución al modelo pues va a ser significativa. No así lo que es el predictor de periódico, ¿no? El valor P asociado al predictor periódico pues es superior al 0.05%, por lo tanto no va a tener significancia en el modelo. Por lo tanto, va a ser necesario o conviene eliminar este predictor del modelo para poder tener un mejor ajuste. ¿Cómo se hace eso? Bueno, con este drop vamos a retirar este predictor del análisis, tanto para el de entrenamiento como el de testeo, y volvemos a aplicar el fit y sacamos el resumen de los datos. Acá el valor predictivo sigue siendo de 90%, pero si ven acá, pues todo está en mejores condiciones. Aquí varió un poco lo que son los coeficientes, porque obviamente pues ya despreciamos uno de estos predictores. Después, lo que conviene analizar es la distribución que tienen los residuos,
acá vamos a obtener la diferencia entre lo predicho y lo observado, y vamos a graficar esta dispersión de datos. Y acá lo que vemos es que, pues, obviamente no siguen una distribución aleatoria, ¿no? O no tienen un comportamiento aleatorio, sino tienen una distribución bien marcada. Por lo tanto, pues aquí habría que trabajar un poco más la parte de la homocedasticidad. Y bueno, finalmente conviene mencionarles acá que existe otro test para lo que son regresiones múltiples, que se conoce como el test, el principal es el test de Shapiro-Wilk, que este test sirve para analizar lo que es la homocedasticidad, ¿no? En otros términos, sirve para ver el grado de comportamiento de los residuos, y se estima que están asociados con una distribución normal. La hipótesis nula, pues, es que los datos siguen distribución normal. Entonces, en este caso, aplicamos el test de Shapiro a los residuos y obtenemos el resultado que este valor es muy bajito, ¿no? Por lo tanto, como este valor es menor al 0.05, la hipótesis se rechaza, y lo que se puede decir es que no sigue una distribución normal, ¿no? Sigue otra distribución, pero no una normal. Entonces, con todo esto, pues tenemos un análisis e interpretación de los datos que están asociados a la regresión lineal, ¿no? Y que es importante también tener en cuenta cuando hagamos ajustes de datos, porque pues no necesariamente uno siempre se va a acostumbrar que cuando sepan implementar las redes neuronales, pues que a todos vaya a ser una red neuronal, ¿no? Pero muchas veces modelos más simples y modelos lineales son buenos modelos que predicen los resultados, y que pues a veces es mucho mejor, más eficiente que implementar una red neuronal, ¿no? Entonces, lo que va a convenir primero es hacer un análisis de este tipo para poder saber si conviene hacer esta regresión o un modelo más complejo, ¿no? Y con esto, bueno, terminamos la clase. Gracias.